otro nivel. Isabel Pereira está aquí con nosotros, ustedes la conocen. Yo me tomo el último párrafo de su más reciente escrito. Ella termina diciendo, como dice Carlos Rangel, el Estado omnipotente no solo mata de hambre, nos roba la libertad de decidir, elegir, tomar caminos y tener aspiraciones. No basta que haya una leve inclinación en el terreno económico que permitan negociar en dólares, que abran las importaciones como muestra de una pequeña dosis de oxígeno mientras preparan la solución final. Exculpar al Estado omnipotente, soltarle las amarras y liberarlo para que devore sin misericordia cualquier espacio de libertad. Basta ver la biografía de Manuel Díaz-Canel para ver que los hijos de esa institución, en lugar de corazón o alma, tienen un dispositivo mecánico o electrónico cuya tarea es matarnos de hambre y robar nuestra libertad como el sentido principal de nuestras vidas. Y además, Isabel, que es muy buena esta acotación, termina: mientras luchemos por la libertad del teniente Hilbert Marín Chaparro, un hombre de conciencia. Felicitaciones, Isabel, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Y yo colocaba también en las redes una invitación para que la gente nos siguiera y siguiera con atención esta entrevista y esta conversación contigo, porque esto que tú describes en el artículo, que es evidente que lo estamos padeciendo y lo estamos sufriendo, no de ahorita, desde hace bastante tiempo, con una muy fina estrategia que tiene esta gente, ha logrado este Estado omnipotente, que además tú recuerdas allí en este mismo artículo cómo se han adueñado de los medios de comunicación. Bienvenida siempre. Gracias. Bueno, es que adueñarse de los medios de comunicación es aplicar la tecnología gramsciana de Antonio Gramsci. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él plantea que cambia toda la lucha política en el mundo? Sobre todo la lucha política de los que pretenden instalar el comunismo y el socialismo. Dice, no es necesario la guerra. El tema es cómo nos apoderamos de la conciencia de las personas. O sea, que pasa la guerra de un plano objetivo a uno subjetivo. Entonces, por eso nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿qué afán el de este gobierno, de este régimen, de destruir todos los medios de comunicación libres? ¿Por qué tú vas a los pueblitos que tienen una estación? Cuando uno anda por las carreteras de Venezuela, uno oye los mensajes de las radios, de esas que funcionan en pueblos, que te dicen, mire, yo dejé el caballo amarrado en un árbol porque un carro me iba a atropellar y no sé qué. Y entonces la gente se va comunicando por esos medios de comunicación que son populares, que son del pueblo, que son de la gente. Entonces, uno de los grandes objetivos de este régimen ha sido acallar, destruir, cerrar. Entonces, 300 estaciones de radio, más de 60 periódicos. Uno de las empresas más, o sea, que crecían con más fuerza en las distintas regiones del país, eran esos medios de comunicación, periódicos que eran emblemáticos, El Carabobeño, el periódico que había en Puerto La Cruz. O sea, que uno veía cómo iban prosperando y la gente amanecía con el periódico en la mano. Entonces, todas esas iniciativas han sido aplastadas. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, pero ¿por qué esa hazaña contra los medios de comunicación? O sea, la hazaña contra los medios de comunicación es una hazaña contra nuestras conciencias, contra lo que nosotros vemos y contra lo que entendemos y cómo miramos y cómo actuamos. Porque uno veía en cualquier Plaza Bolívar de cualquier estado de Venezuela, en la mañana temprano, toda la gente que iba a trabajar, los obreros, todo, con su periódico local en la mano. Es que la desinformación es clave para que tú esclavices a un grupo de gente. Bueno, porque es acallar toda esa corriente, claro, ese río de información y cambiártela por otra cosa. Por un Jorge Rodríguez indignado porque no recibe un dinero que no es ni la octava parte de lo que se han robado. Sí. ¿No? Pero es para que la gente no piense, para que entonces, la gente no reflexione y no actúe. Compara. Entonces, ¿qué indignación tienes tú, mijito? O sea,
acabas de hacer un palacio en México para albergar a tu familia. ¿Y de dónde salió eso? Tú no eras un hombre que trabajaba con un sueldo como un burócrata. Sí. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, yo creo que la señal o lo que indica el ataque tan feroz, porque es feroz contra los medios de comunicaciones, el hecho de lo que ha pasado con el Nacional, que era el Nacional, parte de nuestra vida, todos los domingos, en la mayor parte de los hogares venezolanos estaba la gente en el piso con sus periódicos extendidos viendo el Nacional, el Universal, Últimas Noticias, con su página, con la página esa cultural que tenía los domingos, que era una maravilla, donde escribían los venezolanos, los escritores, los aspirantes a tener una obra, algún tipo de obra. Entonces, haber avasallado, destruido eso, ya no hay prensa escrita. No. Entonces, ¿qué nos han robado? O sea, nos quieren robar el alma. El alma. O sea, el ataque no es... bueno, el ataque físico está consumado, porque Venezuela es un país donde hay hambre. Sí. O sea, que el ataque físico, ¿por qué están los maestros en la calle? Su primera consigna es, no podemos sobrevivir. O sea, si yo pago el pasaje, llego a la escuela, pero no tengo comida. Y entonces me encuentro con unos niños hambrientos. Sí, yo le decía al profesor Carlos Ñáñez el lunes que nos visitó, que vía internet, por supuesto, el programa, que los grandes pilares de esta gente era el hambre y la represión. Y él dijo, no, pero también hay que incluir el miedo, Domingo. Ahora, ¿el miedo cómo entra? Miedo, hambre, represión. Entonces tú tienes una trilogía fatal. Fatal. Porque entonces tú dices, bueno, el hambre está instalada. Sí. Según los economistas en que yo confío, dicen, mira, la crisis que está enfrentando el gobierno es estructural, porque ellos no pueden aumentar los salarios. O sea, ellos están imposibilitados de responder, aunque sea por la vía populista. A cualquier demanda que le haga el país. Y eso es producto de la destrucción que han hecho. Entonces, bueno, es como nosotros ahorita somos como un barco encallado en la arena que no puede flotar, donde la gente está en la cubierta desesperada, gritando, donde el gobierno intenta, eso que dijo el señor Maduro, de que, bueno, por fidelidad a Chávez resistan. Sí. Entonces el pueblo tiene que resistir al resultado de todos tus saqueos. Porque como está diciendo la gente, no son las medidas, son los saqueos. Como dijo la iglesia, un pueblo saqueado hasta el infinito. Sí. O sea, hemos sido saqueados. Entonces yo creo que tenemos que tener plena conciencia de todas esas cosas, porque entonces cuando me remeten contra los medios de comunicación, nos están quitando hasta la posibilidad de pensar y de reflexionar, de acercarnos a la información, de tener nociones claras de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, es una guerra total contra el venezolano. ¿Y tú ves futuro? Venezuela, ¿tú cómo vislumbras tú? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Estamos detenidos en el tiempo y estamos entregados? ¿Hemos tirado la toalla? ¿Cómo evalúas tú esta situación de parálisis que se está viviendo en el país? Que la gente está más interesada en poder comer que estar en una actividad política, pues. Mira, frente a eso surge una cosa realmente asombrosa e impresionante. Y es que las instituciones se revalorizan. ¿Qué son las instituciones? Instituciones son conceptos, son entidades, o sea, en términos sociológicos, me perdona la profesional. No, tú eres doctor en sociología. Bueno, entonces, ¿qué es una institución? Una institución es casi como una premisa cultural a la cual nos adherimos. Entonces, en Venezuela hay una cosa impresionante, que es la fuerza de las instituciones que aún existen. O sea, de lo que hemos edificado institucionalmente. O sea, los maestros pelean por el salario, pero ellos no están peleando solamente por el salario. Ellos están peleando porque se reconozca la labor de un educador, para que se reconozca la importancia que tiene el maestro. Por eso es que ellos le dicen a la gente que los trata de reprimir, mira, yo soy el maestro de tus hijos. Entonces, ¿qué le está diciendo él? Está tendiendo un puente contra aquel que lo va a agredir por instrucciones del régimen, y le está diciendo, pero ¿cómo me vas a agredir si yo soy el que alimento culturalmente a tu hijo? Entonces, ¿eso qué son? Esas son la existencia de instituciones, es la cultura la que nos va a salvar. La cultura, porque son las instituciones. Son las organizaciones. Yo he estado trabajando últimamente mucho con los productores agrícolas. Entonces yo digo, bueno, pero los productores agrícolas en medio del caos y de la crisis
tienen como unos grandes islotes de aquellos que han podido, por diversas formas y maneras y procedimientos, conservar una cierta integridad y una cierta productividad. Entonces tú tienes ahí unas instituciones fuertes de asociaciones de productores. Okay. Entonces, en este momento le toca a las instituciones defender al país, defender al ciudadano, al venezolano. Entonces, el gobierno generalmente, y uno de los resultados del trabajo que acabo de terminar, es la conciencia plena de que nunca le ha interesado el desarrollo de la agroalimentación en Venezuela. ¿Por qué? Porque yo tenía dinero para importar toda la comida que quería. A mí y eso viene de nuevo. Maduro él lo anunció en su memoria. Maduro va a repotenciar los CLAP, pero con productos importados. Y entonces, ¿cómo queda esa producción local? Si hace eso, esa es la puerta del infierno. Porque si él hace eso, que por alguna manera, como dicen algunos economistas, él a lo mejor va a tener posibilidad de acceder a algunos recursos por la vía de los turcos, de los iraníes, por algún lado le va a entrar dinero. ¿Y qué va a hacer él? Va a empezar a importar masivamente alimentos para que la gente se quede tranquila. Por eso. ¿Y con eso qué va a hacer? ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? La destrucción de todo lo que están produciendo, de todas las empresas nuevas, de todo aquel que se ha mantenido en pie y yo tengo 100 hectáreas de maíz, yo tengo 100 de arroz, yo tengo tal. Entonces las importaciones van a venir como una ola y van a destruir lo que queda en pie, que van a destruir las empresas y van a destruir los empleos. Pero logra el objetivo, que es acallar a la gente y que la gente... Pero él lo va a lograr por un tiempo muy, muy pequeño. Por eso son los términos... 20 años y pico. Sí, no, pero ahora estamos, como dicen, en las chiquiticas. Entonces él va a lograr acallar, o es posible que sea así, ojalá que no sea así, que él logre acceder a recursos y esos recursos van a ser mortales, porque van a ser recursos usados para garantizar el triunfo electoral. O sea, ¿tú no crees que vamos a tener Maduro para rato? No, yo no creo. Si logra ese triunfo electoral del que estás diciendo, sí. Bueno, pero es que por lo menos 6 años más Maduro. En Venezuela todas las soluciones políticas de partida del régimen son efímeras, y si no, por eso es que tienen que dar esos grandes cambios y esos grandes saltos. ¿Por qué? Porque ¿en qué se están parando ellos? Ellos han construido un país que produce. ¿Cuántas nuevas industrias hay en Venezuela? No. ¿Han mejorado los salarios? Los trabajadores están mejor. Hay un producto territorial mayor que ha crecido con base a la producción interna. Nada de eso está ocurriendo. Lo que ocurre es que si hay algunos ingresos vía petróleo... ¿Y a ellos les importa eso? No es que no les importa, sino el problema es, ¿eso les permite sobrevivir a largo plazo, a mediano plazo? No. Entonces esa es la oportunidad tremenda. Tenemos dos cosas. Tienen unos socios perversos que los ayudan a que estén allí en el poder, porque hay una gran hipocresía geopolítica, como nos decía nuestra invitada de ayer. Son socios que también están en situaciones... ¿cuál es la situación interna de los países socios de Maduro? Rebeliones internas por todos lados. Putin en una guerra que no sabemos... Desquiciada y que no sabemos, o sea, al final, si él podría, que ha sido la gran sorpresa para el mundo, que no ganó la guerra en una semana, y que no la ha ganado en todos los meses que ha ocurrido, y que hay posibilidad de que la pierda. Más alta la posibilidad de que la pierda de que las gane. Entonces esos son sus socios, todos contra la pared, defendiéndose contra la libertad, contra la democracia, contra la evolución del mundo. Esos son los socios que él tiene. Entonces son socios que están tan en peligro como está él en peligro. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de supervivencia a largo plazo del madurismo o de este régimen del cual que se ha apoderado de nuestro país? ¿Cuál es la posibilidad de supervivencia de eso? Si nosotros vemos de una manera sorpresiva que el país se desborda, sale a la calle. Entonces tenemos una gran tarea. Tenemos que lograr que todo ese espíritu de rebeldía que está expresándose en Venezuela tenga unos contenidos no solamente del corto plazo, sino del mediano y del largo plazo. O sea, porque no pelea el maestro, que no pelee solamente por su salario, tiene que pelear por la educación. ¿Por qué? Porque las universidades nuestras están destruidas, porque no hay posibilidades de formación para el trabajo para los sectores de menores ingresos. O sea, usted sale de un muchacho de una familia de escasos recursos, termina la escuela básica primaria y no tiene más nada donde ir a aprender. Qué desastre. Entonces, mientras eso sea así,
la pobreza no desaparecerá, sino que cada vez será mayor, porque cada vez habrá más gente sin preparación, sin capacidad. Ese es el tema, ese famoso tema que se habla hoy en día tan fuerte, de que la única manera de enfrentar la pobreza es con capacidades, ¿no? Con educación. Y nosotros estamos a las antípodas de ser un país donde las capacidades son posibles que afloren. No ha sido el interés de ninguno de los regímenes, y yo lo digo no solamente de ahora, sino de más largo plazo. Porque en estos momentos no tenemos nosotros escuelas de formación para los hijos de los agricultores que quieren permanecer en la actividad agrícola, o para aquellos que quieren ejercer algún oficio, que quieren ser carpinteros, que quieren ser herreros, que quieren ser electricistas. No tienen. Pero hubo un INSE, ¿no? Hubo. Y tuvo una época dorada, que fue la época donde fue nutrida por migrantes españoles que venían arrojados por la guerra, y entonces ellos entraron, muchos en el INSE, y formaron gente que uno veía unas maravillas de mecánicos, de electricistas, o sea, que venían de otro mundo y se dedicaron a enseñar en Venezuela. Eso ha desaparecido. Sí. El INSE hoy es INSES. Ajá. Esa es de socialismo. De socialismo. Tú me lo preguntabas ayer. Sí. Entonces, el INSE es de socialismo. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Lo destruyeron. Claro. Totalmente. Claro. El INSE hoy está, también como todas las instituciones, está movida y hay movimientos adentro, porque los que conocen cuál es la verdadera tarea del INSE están totalmente opuestos a lo que está haciendo el INSE hoy. Entonces, yo creo que por todos lados tenemos que estar atentos y mirar que las instituciones, en el concepto sociológico, que son conceptos, que son filosóficos, que son de realidad, de práctica, están en movimiento. Los maestros, el clero, está anunciando, la gente dice, no, pero es que todos los años en la fiesta de la Divina Pastora dicen, no, pero es que lo están repitiendo cada vez más claro. ¿Por qué tiene el impacto que tiene el comunicado del Padre Moronta? El Padre Moronta denuncia lo que está ocurriendo y hace algo que me parece que es clave y fundamental, que deberían hacer todas las instituciones: dirigirle una carta a las Fuerzas Armadas. Entonces, los venezolanos diríjanse a sus Fuerzas Armadas y reclámenle qué es lo que ustedes están defendiendo, qué es lo que están protegiendo. Ustedes están aceptando y siendo el respaldo, los guardianes de un movimiento que ha destruido el país. Sí. Entonces yo creo que eso lo tiene que ser una tarea de las instituciones, dirigirse a sus Fuerzas Armadas y reclamarles cuáles son sus verdaderas tareas. Isabel Pereira, hoy acá con nosotros, amigos. Vamos a identificar, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Desde siempre, cualquier evento en la embajada italiana, el obsequio, la comida, bien sea dulce o salado, la encargan a la pastelería del Corso. Esto es una gran referencia para hablar de la pastelería del Corso. Yo les estaba diciendo ayer que mi mamá cumple años el domingo. Mi mamá cumple 92 años y yo le pregunté, ¿qué torta te gustaría? Oye, una que tenga café. Voy a mandarle a hacer una torta para el domingo, una ópera, por ejemplo, que lleva café. Pero usted, que también puede tener un compromiso como yo para un cumpleaños, usted puede encargar una torta de arequipe, un brazo gitano clásico de chocolate, una torta de guanábana, una torta happy, que es con chocolate blanco y negro, la marmoleada, que le gusta mucho. ¿Cuál es la del doctor Diego Arria? La nochola, que le gusta tanto al doctor Diego Arria, la milhoja, la ópera, la de café, la profiterole, la santonoré, la selva blanca, la selva negra, la de trufa. Qué ricura, de verdad. Hay un diplomático de pistacho que es una ricura también. Bueno, encargue esa torta y quede bien, como lo hace la embajada italiana. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors ha sido desde siempre el concesionario y taller Honda de Venezuela, pero además hoy en día es concesionario
de motos Suzuki. Usted ve una exhibición en la sede de los Palos Grandes de Distasis Motors, impresionante. Allí todos los días nuestros amigos que necesitan y que requieren de una motocicleta van a Distasis Motors por precios, condiciones y servicio. Pero además también debo añadir que Distasis Motors ahora también es concesionario autorizado de los automóviles JMC. Distasis Motors, si quieren anotar, por cualquier consulta, este número 0212-285-7779. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Y con la doctora Isabel Pereira, vamos a esta parte del programa. Fíjate, Isabel, tú andas como en una cruzada de pedagogía política. Uh-huh. Y esto hay que reconocértelo. En eso de esa pedagogía política, yo estaba pensando anoche, voy a plantearle a Isabel, ¿no es también importante que nos pongamos a trabajar y a enfatizar que nosotros históricamente hemos sido una sociedad pro-occidental, no pro-oriental que nos quieren imponer? De toda la vida. Nosotros no podemos tener empatía con estos regímenes, con China, con Rusia, con Irán, con esta gente que ha invadido el país. Esa pedagogía política no debería comenzar por allí, de retomar un poco la bandera de que nosotros históricamente hemos sido pro-occidentales, pro-occidentalistas, a mucha honra, diría yo. No pro-occidentalistas. Porque incluso tú que hablas de los medios de comunicación, oye, mira, a nosotros como periodistas, nosotros estudiamos periodismo y comunicación social aquí en el país para aprender a defender la verdad y para mostrar la verdad. En esos países no. En esos países se estudia comunicación social para aprender a ocultar la verdad. Que es lo que hacen. Ellos viven de un oscurantismo. Nosotros no sabemos nada de esos países. Ellos viven del robo de la conciencia. Pero ayer, el fin de semana, le comentaron a Erika que en Petare ya hay mujeres con la burka. Es verdad. En las calles. Imagínate tú, ese detallazo. Bueno, eso se propaga, pero yo creo que las fuerzas anti son superiores. Lo que sí tenemos que tener claro es que la fuerza y el empuje del régimen para imponer ese antioccidentalismo es terrible. Ustedes saben lo que son los guardianes de la cuadra que acaban de crear el gobierno. Sí. Esa es una figura que existe en Cuba y en los países socialistas. Entonces, ese es meter o convertir a uno de los vecinos, a un miembro de una vecindad, en un espía de sus vecinos. Entonces yo cito en el artículo ese que una de las preguntas que me decía la gente que estaba en Cuba era que ellos regresaban a sus casas en la tarde después de trabajado y traían algo en una bolsita. Escondido. O sea, para la comida de la casa, algo que consiguió. Entonces al rato le tocaban la puerta. Mire, vecino, usted traía una bolsa plástica cuando llegó. ¿Qué traía en la bolsa plástica? Entonces eso es como meterse dentro del ámbito doméstico. Caray. O sea que el ataque ese antioccidental es la toma de conciencia. Exactamente. Uh-huh. Y eso es lo más peligroso que tenemos. Por eso la sublevación de las instituciones es tan importante en este momento. Porque tú me preguntabas hace rato, me decías, pero tú eres pesimista, tú lo ves como que eso... No, totalmente. Los maestros que han dicho
¿Qué ha dicho la iglesia? Son campanadas muy fuertes que dicen estamos vivos, estamos presentes. Yo no voy a dejar que por algunas medidas que se le antojen al régimen, que yo me quede callado y soporte mi miseria. Yo no voy a soportar mi miseria cuando es injusta. Entonces, ¿qué le responde Maduro? Bueno, yo no lo puedo resolver, pero sean fieles a Chávez. Resistan. Entonces tú les vas a pedir resistencia para que la gente acepte la injusticia. Entonces el papel ahorita de las instituciones que existen, de las organizaciones, de los sindicatos, de todas las organizaciones... Allí incluye partidos políticos. No, y quisiera hacer el comentario que nos escribe el señor Reinaldo Alvarado, que pone: la cultura institucional nos va a salvar. Tratando de parafrasearla. Esa premisa funciona en un país normal, no con este malandraje que gobierna. Y le hago también la pregunta que formula el señor Gustavo Maiz. El régimen arremete contra los medios de comunicación social, pero ¿cuál es la responsabilidad de estos medios en la situación actual? Bueno, el planteamiento que hacía Mingo de la arremetida contra Occidente. Situemos casi todas las acciones del gobierno como el afán de destruir los valores occidentales. Por eso la toma de conciencia. O sea, la arremetida contra los medios de comunicación es de las cosas más graves que están ocurriendo en Venezuela. Sí. Porque es sintomático de que yo lo que quiero es que tú no sepas, que te calles, que te conformes, que no resistas. Entonces, eso es... que no pienses, que no reflexiones. Que no reflexiones y que aceptes. Sí. Aceptes y que te... Porque a mí me conviene una gente desinformada. Y que te eches. Sí. Que te metas en la hamaca, que no resistas. École. Ese es el punto álgido. No son armas, no son las acciones bélicas, ni siquiera las torturas. Es eso. Porque las torturas, ¿qué es? Eso más miedo. Ajá. Entonces yo hago todo... Que lo han logrado. Bueno, en parte. Porque si todas las ciudades, la mayor parte, en 20 estados del país, o en 14 estados del país, la gente salió a la calle, salió desafiando el régimen. Eso no fue solamente, aumentame 100 bolívares, 200. No. Yo estoy desafiando un régimen que tiene a las Fuerzas Armadas a su favor. Bueno, entonces las instituciones es la fuerza que tenemos ahorita, porque es nuestra expresión cultural. O sea, una sociedad es culturalmente lo que son sus instituciones. La suma de sus instituciones, que son sus conceptos, sus valores, la forma como se organiza, la forma como se resuelve la cosa. Y en este momento las instituciones tienen el papel en las manos. Dentro de ellos están los partidos políticos. Dentro de ellos está algo muy importante, que es el liderazgo. Entonces, una de las cosas por las cuales yo estoy pujando por todos lados es: tenemos que cargar las luchas de las instituciones de mensajes. O sea, hacer que sean sólidos los mensajes que comiencen a transmitir, porque la gente sepa lo que está en juego. Porque lo que está en juego es la libertad, es nuestra conciencia, es nuestro ser occidental. Entonces, eso es lo que está en juego. Entonces, las instituciones hoy son los sitios, digamos, designados para encarar esta fase de la lucha. Porque ellos incluso la han ubicado en ese terreno. Cuando ellos arremeten, veámoslos todos desde Pero los partidos políticos mayoritariamente, lamentablemente, han preferido bailar pegado con Maduro para poder subsistir. Han podido hacerlo, pero se van a ver obligados a cambiar de rumbo. Porque la sociedad les va a plantear. Los maestros le están diciendo: mira, la lucha es otra. La lucha no es que tú te conformes y que trates de ver cómo pasa por debajo de la mesa, cómo hace... No. La lucha es una lucha cara a cara, es de frente, es exigiendo y reclamando. O sea, tenemos que arremeter contra el Estado omnipotente. Porque eso es lo que yo resaltaba en el artículo. Yo decía, Carlos Rangel decía, con toda su sabiduría, que yo creo que tenemos todos los venezolanos que tienen ese librito bajo el brazo. Oye, sí. O sea, tener ese libro bajo el brazo y estarlo leyendo permanentemente. Entonces él decía, no se huye solo por hambre. Se huye cuando se tiene conciencia de que no tienes espacio para tu libertad. Entonces yo siempre he pensado en esas discusiones que tenemos los sociólogos sobre la diáspora. Entonces yo digo, pero es que la diáspora es un resultado de la ética rentista.
Entonces la ética rentista se sobrepuso sobre nosotros y nos dijo, bueno, tú no tienes que ser productivo, tú no tienes que estar dándote la vida, tú lo que tienes es que pegarte de algo del Estado y recibes ahí una cuota que te quedas tranquilo y te conformas. Es eso. Entonces, ¿qué pasa? No traíamos el hábito de luchar permanentemente y de defender las cosas en las cuales creíamos, pero la estamos poniendo en juego. Por eso yo soy optimista. O sea, yo soy optimista porque, bueno, yo veo a Elsa Castillo, la cual admiro, a Ana Rosario Contreras, que son unas mujeres que vienen del fondo de las instituciones, que han pasado por miles de circunstancias, que se paran, agarran un megáfono y animan a su gente a que se rebele. Uh-huh. Eso viene de adentro. Uh-huh. Eso no es impuesto. Eso no es un partido. Eso son ellas como ciudadanas, porque el Estado omnipotente tiene una tarea, que es destruir al ciudadano. Acabar al ciudadano. Uh-huh. Donde el Estado omnipotente, el ciudadano no existe. Ergo, Venezuela. Sí. Entonces, Venezuela, ¿cuál fue la tarea de mucho tiempo, estos últimos 20 años fundamentalmente? Que la ciudadanía no existiera. Eliminar al ciudadano. Y que el régimen fuese todo. Sí, y lo lograron. Omnipotente. No lo han logrado. Pero fíjate, Mingo, que no lo han logrado, que la gente esté en la calle. ¿Cuántas valoricemos el número de manifestaciones diarias que ocurren en Venezuela? Sí, están contabilizadas. Sí. ¿Ah? Uh-huh. Que están contabilizadas. Uh-huh. Y todos los días la gente está ardiendo de rabia, de impotencia, luchando. Cuando uno ve las medidas que toma el régimen en materia agrícola, bueno, ahora vamos a importar alimentos. Entonces, no les importa que eso signifique la destrucción de toda la red que está abajo de eso, los productores, uh-huh, los procesadores, los comerciantes, toda esa cosa que es la institucionalidad del país, sí, la legítima institucionalidad del país. Bueno, entonces yo decreto una medida con los recursos que me va a entrar por cualquier vía, puede ser hasta por el narcotráfico, y voy a importar masivamente alimentos. ¿Cuántos negocios van a cerrar? ¿Cuánta gente se va a quedar sin empleo? ¿Van a mejorar las condiciones? A lo mejor durante un mes o 15 días o 40 días vamos a tener unos alimentos baratos. ¿Y después? La sequía. Nos queda un minuto, Isabel, para tu reflexión final. Bueno, la reflexión es: apoyemos los brotes de institucionalismo que existen en el país. Exijámosles que tengan mensajes que no sean solamente los mensajes reivindicacionistas de corto plazo, sino que los mensajes son por el rescate de nuestra libertad y de nuestra conciencia. Nosotros tenemos que defender a los periódicos, a las estaciones de radio, a muerte, porque lo que quieren robar es la opinión, la capacidad de reflexionar y de pensar. Esa es el verdadero terreno de la lucha. La lucha no es contra potencias extranjeras, no, la lucha es aquí adentro. Y entonces, por eso, todo lo que está ocurriendo, el mejor espejo es lo que pasa con los medios. Conatel, ¿qué es? Es peor que el DGCIN, que el SEBIN. O sea, aquellos están reprimiendo físicamente y torturando. Estos te están robando la conciencia. Entonces, cuando yo veo el otro día, paso frente a Conatel y veo que tienen una rumba con gaitas, y yo digo, pero si esos son los tipos, esa es la gente que se ha prestado a las labores más viles que se pueden cometer contra una cultura y contra una sociedad, sí, que es tratar de tomarle su conciencia, de cambiarle sus ideas. Entonces, en los espacios de libertad que existen, como este que tiene Mingo aquí hoy, yo creo que tenemos que potenciar el mensaje de lucha y de rescate por seguir siendo gentes de Occidente, hombres de valores, o sea, de la cultura donde la libertad y la ciudadanía son el centro de nuestra existencia. Eso es el terreno en el que estamos situados hoy. Gracias, Isabel. Gracias a ti. Ven pronto. Por la oportunidad. Claro que sí. Isabel Pereira, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces, con todo cariño.
Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de